Bien, en la medida de lo posible intentaré ser lo más breve porque ya vamos sobrepasados de tiempo. Uno de los monumentos que hemos elegido para las reconstrucciones fueron las conocidas hoy como Torres de Altamira. Por varias razones, ¿no? Entre ellas también porque hubiese una cierta representación de varias tipologías monumentales y varias épocas, ¿no? Casi todo lo que vemos es del 18, 19, ¿no? Donde hay buenos planos, ¿no? Y también se puede hacer con otro tipo de edificios. El estado en el que se encuentra hoy es realmente lamentable. Apenas unos restos del palacio, una torre, la torre suroeste. Incluso si nosotros nos queremos acercar un poco más y teniendo en cuenta que se ha limpiado el terreno, ¿no? Ha aparecido pues, la floración de la torre del homenaje, ¿no? Esta es la torre suroeste que veíamos antes, los restos del palacio, pero incluso hoy en día, ¿no? Sin unas excavaciones seríamos incapaces de trazar un mínimo plano o esquema de plano de lo que podía ser ese edificio, ¿no? Hay restos, pero ni eso. Las excavaciones de momento no aportan datos, ¿no? Ni las hay, ni se prevé que las haya, por lo menos en un futuro próximo. Entonces, todo lo que tenemos son lo que se puede ver ahí, una limpieza del terreno, ¿no? Más los aportes gráficos que nosotros podamos conseguir. En este caso en concreto tenemos también otra dificultad y es que las fotografías históricas tampoco nos aportan nada, ¿no? No es como otros casos que podemos conseguir fachadas o elementos. Estas que vemos aquí son del archivo MAS que citaba hace un momento Jesús Ángel y si nos fijamos casi lo único que la única lectura que podemos hacer es que la extracción de piedra de los sillares pues continuó durante las primeras décadas del 20, ¿no? Fíjense aquí sobre la torre suroeste, que todavía había paramentos, ¿no? Ahora ya no existen, ¿no? Aquí en el antepalacio todavía había fragmentos, ahora ya prácticamente ninguno. Pero tampoco arroja muchas más luces sobre la planta o otros elementos. Traigo esta foto también por curiosidad, ya que hablamos de reconstrucciones y hablamos de imágenes, de dibujos, de fotografía histórica, porque forma parte de estas que hemos visto del archivo MAS. El archivo MAS funcionaba, como hemos visto ayer, como el archivo Ferrer en Coruña, es decir, funcionaba como una empresa centralizada y enviaba fotógrafos. Muchas veces, si en el caso de Ferrer en Coruña decíamos, nos decía Guillermo que en todas las fotos aparecía quién era el fotógrafo. En el caso del archivo MAS no lo sabemos. Muchas veces no sabemos ni la cronología exacta. Nos vamos por un parámetro, ¿no? Pero en este caso sucedió una anécdota llamativa, ¿no? Por eso lo traigo, pero más que nada como anécdota, ¿no? Y es que en una de esas imágenes, en una esquinita, por despiste del fotógrafo, pues se dejó la mochila, ¿no? Y en esa mochila aparece su nombre, ¿no? Alejandro Antonietti, ¿no? Y por eso sabemos que fue ese fotógrafo el que vino, ¿no? A hacer la foto. No, en el fondo es un despiste, pero un despiste poético, ¿no? Uno cuando ve la imagen de arriba, pues recuerda un poco esas vistas, ¿no? En las cuales el artista, pues, en una cartela, en la esquinita inferior ponía su nombre, ¿no? Entonces, hasta casi hace dudar, ¿realmente fue un despiste o lo puso ahí ya como la firma del artista, ¿no? En todo caso, poético. Sabemos, por lo tanto, quién vino a Altamira. No tenemos muchas más fotos de esta época, hay alguna más pues, ya publicada, pero no es un monumento que se haya acudido a hacer fotografías porque estaba arruinado, ¿no? Entonces, no hay muchas imágenes. Y la cuestión sería ¿por qué seleccionamos esta arquitectura para una reconstrucción virtual y para estudiarla? Primero,
porque es una arquitectura de tamaño colosal, de grandes proporciones, ¿no? Desde el punto de vista de su formato, pues, presenta innovaciones, ¿no?, para la arquitectura militar gallega de su momento, es interesante desde ese punto de vista. Pero además, no solo por la magnitud o por la innovación que pudiese presentar la arquitectura, sino que además era un edificio simbólico, que difícilmente podemos entender el siglo XV en Compostela sin atender a las torres de Altamira, ¿no? Y esa fase final de la Edad Media, ¿no?, incluso principios de la época moderna, sin ese debate, ese continuo enfrentamiento entre los Moscoso, que eran los propietarios, y los arzobispos, en esa lucha por acaparar el poder de la tierra compostelana, ¿no? Desde ese punto de vista es un edificio simbólico, ¿no?, y merecería conservarse, solo por el valor histórico que en ese momento tuvo, ¿no?, y por la necesidad de entenderlo para entender la Tierra de Santiago durante esa fase final de la Edad Media. Y por otra parte, si nos hemos atrevido con este edificio es también porque contamos con una serie de fuentes escritas, pero sobre todo fuentes gráficas que nos han permitido, ¿no?, dar ese salto y poder, ¿no?, hacer una reconstrucción. ¿Cuándo se construye la fortaleza? Voy a ser muy breve en las etapas. En el análisis histórico pues, se avanzará más detalladamente, pero en este momento, para ser breve, podríamos citar dos grandes bloques. Uno primero, entre 1460 y 1480, es un castillo tardío. Se concede el permiso, históricas que no vamos a hablar, se concede el permiso más o menos para su primera construcción, entre 1461 63, pongamos el 61. Se elige un lugar evidentemente idóneo, un lugar abrupto, fácil de comunicación, vigilando sobre todo el camino de Noya, y muy especialmente se busca un lugar donde haya un contacto visual con Santiago. Eso es fundamental. Se construye una serie de fosos, el emplazamiento se adapta a una serie de murallas, posiblemente parapetos, mampostería, de una manera rápida. La cuestión es que eso se edificaría entre el 61 y 67. Los irmandiños pasan por Altamira, dejan su tarjeta de visita, por lo tanto, muchas de esas estructuras van a desaparecer, en parte. Y pasada la revuelta irmandiña, los Moscoso van a intentar reconstruirlo. Y digo intentar porque se opusieron con fuerza las fuerzas arzobispales. Fonseca II no quería ese castillo tan cerca de Santiago. Entonces empezaron a hacer unas primeras reconstrucciones muy rápidas de esas estructuras pre-irmandiñas. Fueron atacados por las tropas del arzobispo. Lograron resistir. Al cabo de un tiempo se hizo una enorme torre del homenaje de 3 pisos y en cuanto se concluyó, más o menos por el año 71, el arzobispo volvió otra vez a atacar el castillo, ya con trabucos. Se nos dice que estuvo trabucando el castillo día y noche durante varios días y varias noches, ¿no? Y al final la mayor parte de los nobles gallegos apoyan a los Moscoso y derrotan al arzobispo. A partir de ese momento pues, se abre el gran periodo constructivo militar de la fortaleza de Altamira, más o menos desde el 71-78, que es cuando se hace toda la cerca exterior, se planifica de nuevo, ¿no?, con innovaciones arquitectónicas, incluyendo la torre del homenaje que se había hecho un poquito antes de 1471. A continuación, tenemos otro periodo, sería a principios del siglo XVI, entre 1505 y 1545, en el cual lo que se va a producir es una transformación de ese edificio, que en principio era únicamente militar, en un palacio residencial.
en dos fases. ¿No? En una primera fase se amplían espacios para carácter militar. En esta torre suroeste se amplía una antetorre, ¿no? Se construye un palacio. Pensemos que en este momento los moscosos no tienen vivienda en Santiago ni pueden vivir, posiblemente. Entonces trasladan su residencia a ese punto, ¿no? Y así como aumentando el ceremonial, por ejemplo, pensemos que tiene su archivo personal ahí, ¿no? Todas sus gestiones se realizan ahí, viven ahí, ¿no? Los hijos nacen ahí, ¿no? Se amplía el palacio con un antepalacio, ¿no? Hacia 1540-45, este antepalacio. Con lo cual vamos a tener concluido todo el edificio. Es un edificio que se realiza por fases más o menos homogéneas, ¿no? Y ahí se cierra el proceso. Más o menos en 1545 se trasladan a un nuevo palacio que acaban de construir en la zona de San Fiz, donde está hoy la Plaza de Abastos. Entonces, a partir de ese momento empieza lo que podríamos llamar la decadencia de la fortaleza. La pregunta sería, ¿cuándo se destruye? Fue una larga decadencia. A partir de 1550, pues ya no habitan los señores en ella. Lo que vamos a tener es fundamentalmente el empleo como cárcel. En este edificio vivían el carcelero, su mujer, sus hijos, y había una parte de cárcel para hombres, cárcel para mujeres, ¿no? Mientras que en la torre, en la parte inferior, están las mazmorras para los presos peligrosos, y posiblemente en algún área del antepalacio pues viviría el merino y el alcaide, que era la misma persona, ¿no? De la fortaleza. Así como va avanzando el tiempo, van desapareciendo funciones, esos merinos, esos alcaldes ya no van a vivir en la fortaleza, ¿no? Y va a ir aumentando su ruina, ¿no? Llegamos, por ejemplo, a 1659 y como vemos, aunque todavía se conserva bastante bien, bueno, ya había algunas torres que habían empezado a hacer sentimientos. Me imagino que en esta zona, como veremos después, y la torre del homenaje que dio muchos problemas. ¿Quiere esto decir que en esta época no se atendiese a esta arquitectura? Sí. Durante el siglo XVII todavía se emprendieron obras importantes, especialmente la torre del homenaje, importantes y costosas, ¿no? Hasta el punto de que por unas filtraciones de agua se queda la piedra casi a la vista, a punto de caer, y se empeñan y llevan a cabo una reconstrucción de la torre del homenaje compleja, de tal modo que le quitan en varias zonas la capa exterior de sillería, manteniendo la interior, la hacen desaparecer completa y la vuelven a construir otra vez completa. Una obra compleja, costosa y que todavía se aborda en el siglo XVII. A partir del siglo XVIII sí que ya se abandona completamente, en todo caso vivirán caseros, y lo que vemos es edificios sin cubiertas, con una tendencia ya a la ruina evidente, solo paredes, y sobre todo se empieza a detectar ya confirmada, ¿no? Que empieza el expolio. Empiezan a robar materiales, sobre todo el entorno cercano, las viviendas de los campesinos. Esta situación perdura hasta 1874, un siglo después, cuando, aunque estaba en relativamente buen estado, las paredes, ¿no? El resto no, se decide venderla y la compra el arzobispo de Santiago con el fin de utilizar todas las piedras como cantera, ¿no? Sabemos que se utilizaron, por ejemplo, en la Bóveda y en Valdosar, Santa Minia, en Brión. Se restauró completamente toda la fábrica de San Fiz, de Brión, ¿no? Por ejemplo, toda esta zona, si nos acercamos, en esta imagen no lo vemos, pero está toda llena de marcas de cantería medievales, de castillo. Pero de todos modos yo no creo que el empleo de la piedra del castillo en estos dos monumentos, incluso la venta que producen, que la explotación, ¿no? A otros campesinos que les venden piedra para hacer sus casas, no creo que justifique la desaparición de las torres, ¿no? Yo creo que la puntilla, o quizás la mayor parte, ¿no? Del expolio, viene por parte de los campesinos comarcanos, ¿no? Se hacen sus casas, sus cobertizos,
unos cobertizos impresionantes, ¿no? En piedra de sillería perfectamente escuadrada para meter los carros, ¿no? Fincas como esta, aquí tenemos la torre suroeste, justo debajo tenemos un enorme cierre de una finca, todo realizado con sillería perfectamente escuadrada. Dice, bueno, aquí tiene que haber un pazo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y luego ves que es una casa de un campesino. Entonces, ahí yo creo que es donde la mayor parte del material es fruto del expolio, ¿no? De todos modos, la imagen de la compra por parte del arzobispo pues no deja de ser simpática, ¿no? Porque uno puede cerrar el círculo simbólico, ¿no? Y pensar, si los monumentos tuvieran memoria histórica también, ¿no? Pues es bonita la idea, ¿no? De que Fonseca II intentó por todos los medios, trabucando, hacer desaparecer el castillo, y un heredero de él, que fue el cardenal Pallá, ¿no? Consiguió hacer desaparecer el castillo. Al final la Iglesia triunfó, ¿no? Al cabo de siglos, pero hizo desaparecer el castillo de los Moscoso, odiado castillo, ¿no? Lo hizo desaparecer de la faz de la tierra de Santiago, ¿no? Que es lo que quería Fonseca II. Desde ese punto de vista simbólico, pues es también interesante, ¿no? Aunque sea una casualidad, ¿no? Pero también se produce. El deterioro a partir de ese momento, desde el año 74 hasta el año 80, pues es terrible, ¿no? Ya vemos que hay en 1877 un conocedor del patrimonio compostelano, Bernardo Barreiro, pues ya nos da a entender que ya todo ha desaparecido prácticamente. ¿Por qué hacemos la reconstrucción de este edificio? Porque, como hemos dicho, tenemos material gráfico no abundante, pero sí suficiente para hacernos una idea. El primero sería un informe que realizó Juan López Freire en 1776. Desde el punto de vista ilustrado, era un arquitecto, sabía lo que hacía, ¿no? Y se le mandó reconocer desperfectos para hacer casi como un presupuesto, ¿no? A los condes de Altamira, de sus viviendas particulares, ¿no? Palacios. Entonces nos dice que, bueno, que aunque no estaba obligado a hacer de la fortaleza porque no estaba habitable ni se va a reparar, pero le incitó la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad científica de un arquitecto, ¿no? Por esa gran fábrica, ¿no? Y sin mucha extensión, pero dedica unas hojas y, sobre todo, lo que es más interesante, un alzado y una planta científica, ¿no? Realizada por un arquitecto del edificio, ¿no? Gracias a esa imagen, pues nosotros podemos avanzar mucho, ¿no? en el conocimiento, ¿no? De otra manera, en la planta, sobre todo, sería imposible sin unas excavaciones arqueológicas, y aún así habría que ver, ¿no? Pues gracias a esa planta sabemos dónde estaba la entrada con exactitud en este punto, ¿no? De extraordinaria riqueza, por lo tanto, 1776, ya veis aquí abajo en el texto cómo da cuenta de ese expolio por parte de los vecinos, ¿no? Que está sufriendo. Vemos esas torres un poco tocadas, ¿no? En esta zona de palacio, y la torre del homenaje, que está aquí, ¿no? Está fragmentada ya, ¿no? Ya se había vendido la piedra en 1720 de la torre del homenaje, parte de ella. Pero no es el espíritu ilustrado, el de la curiosidad ilustrada, el que nos va a transmitir el mejor recuerdo, ni el que va a poner en valor esta arquitectura. Esto es un manuscrito que se hace para el conde y en el archivo del conde se queda. Pero casi un siglo después nos vamos a encontrar con el verdadero descubridor de esta arquitectura, que no podía ser otro, si estamos en Compostela, que Antonio Neira de Mosquera, nuestro romántico por antonomasia, y que siempre está en todas. Cuando vamos a la Edad Media siempre nos encontramos a Antonio Neira de Mosquera. En 1842 publica un primer artículo sobre una leyenda romántica, un incendio en Altamira en el año 1079, que jamás existió, por supuesto, y en 1844, en una revista de publicación nacional, hace un balance pseudohistórico de las torres. Es muy interesante en cuanto a fuente,
porque todavía existían, las vio y algunos comentarios interesantes nos ofrece. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es la presencia de un primer alzado desde el lado sur, igual que lo había hecho el arquitecto antes, ¿no? En que vemos el estado, 1840 y 40, pero sobre todo en la repercusión que va a tener. Una obra firmada por un autor en ese momento de bastante prestigio en Galicia, publicado en revistas foráneas, no va a tener una gran repercusión y a partir de este momento nos vamos a encontrar con las secuelas y el interés generalizado, ¿no? Va a haber muchas leyendas de Altamira publicadas a finales del 19, ¿no? Incluso poemas, ¿no? de firma como Manuel Murguía, ¿no? A las ruinas de Altamira, es decir, va a haber una gran difusión y conocimiento. Como siempre, a Neira de Mosquera le debemos su legado, ¿no? ¿Y qué legado hizo en este caso? Pues primero, en toda la bibliografía posterior se habla de un incendio en Altamira que jamás existió, ¿no? Solo fue la imaginación de Antonio Neira Mosquera. Segundo, en toda la bibliografía posterior se pone como origen de la fortaleza del siglo IX, algo que se inventó Neira de Mosquera. No existió tampoco. Y por último, para darnos cuenta de la trascendencia que tenía lo que él decía, pensamos que el propio nombre, las Torres de Altamira, lo que aparece ahí, eso se lo está inventando. Aquí, en toda la documentación histórica, siempre aparecía Fortaleza de Altamira. Toda, fortaleza. Lo de las torres es una cosa suya. Pero hasta el punto fue importante, ¿no? Que todavía hoy se sigue llamando las Torres de Altamira. Se le impuso un nombre, ¿no? Que se inventó también. Bien, fomentado por esta curiosidad que surge en el romanticismo y por Antonio de Neira Mosquera, en 1855, poquito después, tenemos una visita de los hermanos de la Iglesia, unos hermanos muy ilustrados que nacieron en Compostela, que tenían esa ansia por el conocimiento, ¿no? Y además tenían la habilidad de poder hacer dibujos que no tenían la calidad de los de Ford, que ya me gustaría a mí que la tuvieran, eran aficionados, pero desde luego que para nosotros son importantísimos, porque Ford no vendría nunca a Altamira, ¿no? Entonces, aprovechando que los hermanos de la Iglesia dibujaban un poquito bien y que venían de romería a Santa Minia andando, pues se acercaron a ver qué pasaba en Altamira, ¿no? Y a ver qué había, ¿no? Entonces aprovechan y se ponen a la sombra de unos árboles y nos dicen, aprovechamos para quitar unas vistas, ¿no? Y las vistas son estas, ¿no? Y nos presenta dos dibujos, bocetos rápidos, en los cuales se presentan dos caras al mismo tiempo, ¿no? En esta aparece la cara sur y la cara este, y en esta otra, con matices, que veremos después, la cara norte y la cara oeste. ¿Sí? Un dibujo rápido en el terreno, ¿no? Lo bueno de la cuestión es que a continuación, cuando llegan a sus casas y en estudio, pues completan estas imágenes, ¿no? Para hacerlas más llamativas y más entendibles, ¿no? Entonces tenemos unas visiones de estudio basadas en esos dibujos, ¿no? Este sería el lado sur, que es muy parecido al que ya había publicado Neira y al que había dibujado también el arquitecto Freire, ¿no? Es el mismo lado, el lado sur, con los mismos, la torre del homenaje parcialmente rota. Esta torre también estaba con una grieta, como veíamos, este pequeño derrumbe, ¿no? Exactamente igual que el de López Freire, 1855. Lado sur, por lo tanto, lado oeste, que es tremendamente interesante porque aparece la portada. Y no solo la portada, sino el escudo. ¿Dónde estaba el escudo? Solo había uno. No sabíamos cómo era. De hecho, Neira de Mosquera lo cita y dice que hay dos cabezas de lobo. Y ya veremos que no tiene nada que ver. Se lo ha inventado también. Ese escudo ya no existe, ¿no? Si no fuera por los dibujos que vamos a ver. Portada, torre del homenaje y palacio. La vista desde el norte, palacio, torre del homenaje, la torre suroeste. Y por último la vista desde el este, ¿no? Con una gran solana que se habría hecho en esa fase de 1540 más o menos, ¿no? Con grandes repisas, es el imponente. Todos los que la visitan nos hablan
de esa gran solana, ¿no? Acompañada con un garitón también de grandes proporciones que hacía falta desde el punto de vista defensivo, ¿no? Un poquito anterior. No solo aparecen los 4 lados de la fortaleza, sino que además nos regalan 2 vistas más de interiores. Yo aquí ya no creo que haya a lo mejor un boceto, sino de memoria, ¿no? Porque hay ciertos desajustes, ¿no? Quería decir también al hilo de, ahora que veo riendo a Javier y veo ahí esos, con esos gorros tan decimonónicos, que igual que Ford, los hermanos de la Iglesia tienen ese sentido arqueológico. Es decir, aquí no hay fantasía, ¿no? Aquí se pretende recoger fielmente, ¿no? Y aunque aparezcan esos señores con ese traje de frac y esos sombreros decimonónicos, no aparece, por decirlo poéticamente, el hombre con turbante, ni el caballero medieval, ni el fantasma. Es decir, son reconstrucciones que pretenden ser rigurosas, arqueológicas, ¿no? No son muy buenas, no son estéticamente preciosas, ¿no? Pero sí son bastante rigurosas. Entonces tenemos este arco que se encontraba entre el palacio, que es donde estaríamos nosotros, y la torre que estaba al lado, ¿no? Tendría un gran arco sobre el cual pivotaría esa pared que diferenciaría los 2 espacios. Y por otra parte, algo que se conserva, la torre suroeste que hemos visto antes, esta zona, en las fotos de más, que había aquí un poco de muro, ¿eh? Pues sería esta con un piso alto, la cocina y la antetorre. Y por último, un pequeño dibujo del escudo, ¿no? Que es muy ilustrativo. Ya intuimos que estaría en muy mal estado, porque fijaros que no recoge todas las piezas, ¿no? Pero que para nosotros es fundamental. Fundamental porque no sabíamos lo que había en ese escudo, ¿no? Y lo que se intuye es que se representan las armas, en este caso, los abuelos de López Sánchez de Moscoso, ¿no? Que estarían representados en el primero y el tercer cuartel, ¿no? En el primero por Rodrigo de Moscoso, en el segundo por Juana de Castro, ¿no? Aunque vemos que los roeles no se corresponden mucho, pero quizás haya un pequeño error. En todo caso, remitiría a la figuración del escudo de los Castro que aparece en Juana de Castro la Reina, que está en la catedral, ¿no? Mientras que el segundo y el cuarto cuartel intuyo que se referirían a su mujer, Mendoza de Acevedo, ¿no? Y por lo tanto quizás esta banda haría referencia a las armas de los Acevedo, ¿no? Y digo que es importante porque si nos fijamos no están las armas de los Osorio, ¿no? Los entronques de los Osorio no están. Es decir, que esta obra, con toda la muralla, porque es toda contemporánea, se tiene que situar en la época hacia 1471-79. Si fuera posterior, estarían las armas de los Osorio, ¿no? Por el entronque familiar. Decíamos que los dibujos no están, a pesar de que pretenden ser realistas, no están exentos de problemas. Yo he visto a investigadores que interpretaban mal este dibujo que tenemos arriba, ¿no? Parece realista, aquí lo vemos en pequeño, pero está mezclando 2 vistas. La parte inferior, es decir, esta muralla inferior, la que tenemos aquí, está toda al correr, pero la parte superior realmente está mezclando 2 vistas. No es una sola, son 2 puntos de vista, ¿no? De tal modo que esta es la vista norte, ¿no? Con la torre del homenaje, la torre suroeste y el palacio, ¿no? Y esto que tenemos desde aquí hacia aquí es la vista oeste, con la torre del homenaje y la torre suroeste. De tal modo que aquí en este dibujo parece todo mucho más grande, pero es que se está duplicando la misma torre. La torre suroeste aparece en esta vista y aparece en esta vista. Aparecen las 2. Eso ha llevado a error. Por lo tanto, también conviene examinarlos con detalle, ¿no? Para no caer en ese tipo de cuestiones, ¿no? Era un boceto. Ellos lo utilizaban para trabajar, para hacer luego las vistas bonitas, ¿no? Entonces mezclaron todo en una, ¿no? Ellos lo entendían, nosotros no. Ya no tenemos ni el edificio. La cuestión es que después de todo esto,
Decíamos que en 1874 se vendía, en el 77 ya quedaban pocos restos y hacia el 80, 90 viene un sobrino de Benigno de la Iglesia, que es el que dibujó los anteriores dibujos, un sobrino, posiblemente Santiago de la Iglesia, 1880-90. Habían pasado 30 años desde que su tío viniera e hiciera lo que hemos visto. Y cuando llega se encuentra esto, ¿no? Que no es capaz ni de reconocer la planta. Aquí aparece un esquema que no tiene ni pies ni cabeza. La torre suroeste, el palacio, pero es que no sabe ni cómo es, ¿no? Aquí vemos la vista general, desde lejos, el palacio, que bueno, tenemos el antepalacio, un poco de fachada, pero básicamente lo de atrás es el palacio antiguo, estaría como ahora, ¿no? Esto es visto desde dentro. Hoy ha desaparecido esta puerta, que es esta que tenemos aquí, pero el resto se conserva. Y esta es la torre suroeste, pues casi como la tenemos hoy, ¿no? Un poquito más de cuerpo, pero prácticamente igual. Así las cosas, por lo tanto, no es de extrañar que en 1917, cuando se quiere hacer una planta del castillo, ¿no? Igual que hoy, pues apenas si se puede avanzar, ¿no? Las ruinas del palacio, la torre suroeste, es decir, esto y lo que se conserva aquí, pero nada más, ¿no? Sería más o menos lo que hoy podíamos hacer, ¿no? En todo caso, incluir la torre del homenaje, pero no da para más. Pasamos, por lo tanto, a la reconstrucción. Esto es lo que se conserva, la torre suroeste, parte de la muralla, una vez que se ha limpiado, ¿no? Estos son los primeros sillares de la torre del homenaje, ¿no? Aquí el palacio en ruinas, como hemos visto. ¿Qué pretendemos en la reconstrucción? No, yo tenía muy claro que no quería una reconstrucción total, entre otras cosas, porque ¿en qué época? O sea, ¿en 1480 o en 1540? ¿No? Y tampoco quería entrar mucho en impresiones personales, ¿no? De, bueno, ¿cómo se pondría esta cubierta? ¿No? ¿Cómo se restauraría este mirador? He preferido, desde ese punto de vista, ser un poco más realista, ¿no? Y plantearme cómo nos hubiera llegado a nosotros esa fábrica si no se hubiese vendido al arzobispo, ¿no? y se hubiese evitado el pillaje. Es decir, como lo había visto los hermanos de la Iglesia, Benigno de la Iglesia, ¿no? Si hoy llegara a nosotros. O sea, yo no me planteo pues, cubierta, sino el estado ruinoso, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? Y eso me resulta también interesante poder verla. Hacia 1850, ¿no? Que es cuando tenemos la documentación gráfica. Entonces, hay una primera fase, como nos explicó Carlos, ¿no? De reconstrucción volumétrica, ¿no? Que es interesantísima, no solo para Carlos, para que se amueble sus piezas de ordenador, sino también para nosotros como historiadores del arte, porque nos obliga, como decía ayer Javier, que el dibujo no te obligaba a pensar más en la arquitectura. Cuando tienes que hacer esto, tienes que pensar mucho más, solucionar problemas de espacio, solucionar problemas de volumen, problemas técnicos de cubiertas, cuántos pisos hay, cuántas ventanas, dónde puede ir la puerta, sin inventarse nada o casi nada, ¿no? Solo con las referencias que tenemos, ¿no? Pero si hay una puerta tiene que haber un piso, ¿no? Bien. Yo creo que son útiles estos diseños, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Nos obligan a reflexionar, ¿no? A entender esa arquitectura, no solo las fases, sino cómo funciona. Y voy a daros solo un ejemplo para que entendamos este contenido volumétrico de espacios y volúmenes, cómo juega en nuestra mente, ¿no? Y incluso al verla cambiamos de idea. Yo cuando vi esta inmensa solana que está orientada hacia el este naciente, es que es raro. Generalmente las solanas están al oeste, al poniente. Entonces, ¿y por qué hacia el este? Entonces, la primera idea que me vino a la cabeza es pensar, bueno, es que hacia el este está Santiago. Desde esa solana se ve Santiago. Entonces uno le viene esa imagen romántica del conde y la condesa, ¿no? Tomándose un café en esa solana, ¿no? Y mirando con añoranza a Santiago en la lejanía, ¿no? Que no pueden ir porque no tienen casa y no les dejan entrar, ¿no? Y es una visión muy romántica y muy poética, ¿no? Y que justificaría por qué mirar a Santiago, ¿no? Porque la solana
es de placer. O sea, esa zona no tiene nada que ver con la arquitectura militar. Además, es grandísima. Y luego, cuando Carlos me manda las reconstrucciones y me encuentro con esto, pues digo, bueno, es que yo si lo tuviera que hacer al oeste, también le diría al arquitecto, no, mejor pónmela al este. Es que justo delante tiene la torre de homenaje. Y una cosa es ver la planta y otra cosa es cuando vemos esto delante. Es que ¿para qué la quieren al oeste? Entonces, para eso también nos ayudan estas reconstrucciones, ¿no? Para entender bien los volúmenes. Es que muchas veces, por muy experimentados que estemos, se nos escapan detalles o tendemos a la poesía también, ¿no? De todos modos, la reconstrucción que se pretende, como decía, era una reconstrucción que busca, sobre todo, tener la sensación, no reconstruir, no reponer, no inventar, sino cuál sería nuestra sensación si hoy pudiéramos tener esas ruinas que visitaron Benigno de la Iglesia, ¿no? Y qué sensación tendríamos, cómo lo veríamos, ¿no? Que sería como llegar a nosotros, ¿no? Y el fruto de ese esfuerzo y el fruto del trabajo de Carlos, pues esto que vamos a ver ahora, y con ello concluyo. Esto sería la vista oeste, ¿no? La torre con una bóveda que tenía, ¿no? A la vista oeste, y la torre suroeste, ¿no? Avanzando hacia el sur, ¿no? El palacio, la torre del homenaje, la solana. Y por último, la visión desde la fachada norte. Me detengo un poco en la norte, ¿no? Porque se ve la ruina del palacio, ¿no? Los distintos aparejos, ¿no? Que responden a distintas fases, ¿no? La del siglo XV, perfectamente escuadrada, ¿no? De los muros defensivos, la del palacio de mampostería, ¿no? La torre arruinada porque se había vendido, porque se había venido abajo, ¿no? Y sobre todo, ya como conclusión y como último detalle, ¿no? Que el primer lugar donde empezó a extraer ese material fue precisamente esta zona, ¿no? Para buscar una salida cómoda de los carros para llevarse toda la piedra, ¿no? Había camino. Es decir, era muy incómodo pasarla por la puerta del castillo porque había que dar vuelta. Entonces, lo primero fue eliminar ese muro, hacer camino, ¿no? Y a partir de ahí es el paso previo a llevarse todo el material, ¿no? Por ese camino precisamente. Y con esto concluyo. Gracias.